Bueno, la migración es un tema que se ha tomado a la agenda, tiene múltiples variables, múltiples ventanas de conversación. Una de ellas es el impacto económico de la migración. Aquí hay una serie de mitos forjados. Bueno, cada uno ahí trata de arriar agua a su seco de confirmación. Pero, para poner la pelota sobre el piso, estamos con Patricio Domínguez, presidente ejecutivo de Espacio Público y además investigador del Instituto Núcleo Milenio Migra. ¿Qué tal, Patricio? Muy buenos días. Gracias por estar acá. Hola, Kike. Y profesor de la Escuela de Ingeniería de la Católica también. Sí. Profesor del Departamento de Ingeniería Sistema de la Universidad Católica. Es que tenía hartos cargos. Tengo que nombrarlo a todos. Oye, este tema, primero, porque tengo esa duda, hay muchas maneras, como siempre en la vida, muchas maneras de medir las cosas. Sí. De repente, perdón, hay maneras interesadas de medirla para arrear agua. Claro. Hacia un molino o hacia el otro. Sí. Si uno quiere encontrar que hay problemas con la migración, las estadísticas, como decía un profesor, si uno las tortura, siempre dice lo que uno quiere escuchar. Claro, uno puede torturar los datos, claro, dicen también. Para entonces, que ¿cómo se puede hacer una cuestión medianamente cercana a la evidencia empírica de la realidad? Para todo esto pensando en políticas públicas, por cierto. Sí. Bueno, yo creo que lo primero es tener claro que pueden pasar varias cosas a la vez. O sea, la migración puede afectar a algunos grupos más que a otros. Lo que hemos tenido nosotros en los últimos 10, 15 años es bien inédito. De una ola migratoria que no habíamos recibido, digamos, no sé hace cuántos años, digamos, desde la colonia quizás. Claro. Entonces, no estábamos acostumbrados a tener este problema, no sabíamos cómo enfrentarlo. De hecho, teníamos la legislación muy antigua, sacada a actualizar en algunas dimensiones. Y el impacto de la migración, por ejemplo, si uno piensa en la parte económica, va a depender de un montón de cuestiones. No es que esto no tiene una reacción así como una ley natural como uno la encuentra en la física, va a depender de un montón de cuestiones. ¿De qué depende, por ejemplo? Del grado de complementariedad o sustitución del grupo que arriba. Claro. ¿Ya? O sea, si ellos y también de la capacidad de la economía de adaptarlo o integrarlo al sistema. Puede haber una dinámica ahí que se produzca. Entonces es muy difícil a priori decir esto va a afectar a este grupo, va a afectar negativamente a esto, va a afectar positivamente a esto otro. ¿Ya? Por ejemplo, lo que pasó hasta el 2018, por ejemplo, a mí me ha tocado estudiar eso, y uno encuentra que, por ejemplo, ahí no hay cambios importantes, por ejemplo, en términos de desempleo. ¿Y esa migración era, básicamente, la del 2018, era haitiano? Y también la primera parte de la ola venezolana ya empezó a llegar. Y los peruanos, que venían desde los 90. Colombianos también. Claro. Ya venía muy masiva, ¿eh? O sea, si uno ve la curva, ya tiene una parte media exponencial al lado derecho, digamos. Entonces, ahí pasaron cosas. Después del 2018 ahora también ha cambiado un poquito, porque ha aumentado el fenómeno de la migración irregular. Claro. Y los sistemas también de absorción de los migrantes acá, incluso de papeles, han colapsado. O sea, hay gente que se ha transformado en migrante irregular porque se le vencen los papeles acá. Claro, y ha tratado de regularizar si no pueden. Exacto. Entonces tenemos un fenómeno ahí complejo. Entonces, primero hay que despejar que aquí no hay soluciones simples. Esta cuestión es un problema difícil. Todos los países, o varios países, están sufriendo esta cuestión. En Estados Unidos está un debate álgido. O sea, ha sido un problema. Debate central a la campaña. En esta campaña, fue hace unos años también, la campaña presidencial ha sido probablemente el tema número uno. Entonces, aquí lo primero es que tener cuidado con estas soluciones simplistas que dicen que, no sé, tratan de tajantemente resolver el problema con una fórmula, una bala de plata que, la verdad, que no la hay. No la tienen los países más desarrollados y probablemente no la vamos a encontrar acá tan simple tampoco. Claro, las primeras olas migratorias me acuerdo de que el debate era, uno, si ayudan o no ayudan a la economía, y dos, si que te quitan pega o no te quitan pega. Sí. Y si te quitan servicio o no te quitan servicio, la lista de espera. Pero esto ha mutado ahora a si son delincuentes o no. Y eso emporca la discusión, por cierto, porque por más que entre plata, sí, están asociados, como están asociados hoy día, por todo lo que ha pasado, es un problema grave. No, hoy día es un problema grave. Una de las cuestiones que ha pasado, si uno ve la cifra, por ejemplo, la parte de la percepción de la gente, hasta hace un par de años nomás, la gente tenía una percepción bastante favorable, o al menos la proporción de gente que lo encontraba buena la migración o la que la encontraba perjudicial era más o menos equitativa. Esa cuestión ya hace 2 años ya se dio vuelta. O sea, la mayoría de la gente la encuentra algo malo. Y efectivamente está siendo un problema. Y si uno, por ejemplo, tiene la idea de que la migración puede ser una cuestión muy buena para la economía, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Chile. ¿Por qué es importante la migración? Porque nosotros tenemos una... ¿Te acuerdas que en el colegio se enseñaba que había la pirámide demográfica? Sí, por la tasa de natalidad, claro. La pirámide demográfica se llamaba pirámide porque la base de la población era mucho más masiva, los grupos más pequeños, había más de esa gente y después la población sigue achicando a medida que crece la edad.
nosotros no tenemos hoy día, si vemos la distribución de los nativos, de los chilenos, ya no es una pirámide, no tiene forma de pirámide esa cuestión. Y eso es porque la tasa de natalidad se ha disminuido fuertemente de manera muy rápido. Claro. En poco tiempo. Los migrantes, pues cuando uno ve la distribución de los migrantes, ellos apoyan fuertemente el grupo en edad activa. ¿Y eso sigue siendo así? Sí. Ya, sí. ¿Y por qué razón sigue siendo así? Porque no hay una razón de política. Por ejemplo, en Israel viven preocupados que estos palestinos que viven dentro de Israel tienen como 3 o 4 cabros chicos, entonces la cuestión geopolítica dice, estos están teniendo guagua para ser mayoría dentro de Israel. Pero acá... No, pero es que lo que pasa es que no es tanto en los niños más chicos, digo uno de 0 a 4 años, pero sí es masivamente en el grupo de entre 18 y 44 años, que son los que están que vienen a trabajar. Ya, pero es una inyección. Sí. No es que nazcan acá. No. Ya. Ahora nacen muchos también, Sí, o sea, la tasa de natalidad de ellos es mayor que la de Lo que pasa es que si uno asocia las condiciones como viven y más hijos, uno dice, de repente va a llegar la misma lógica. O sea, no pueden tener 3 cabros chicos viviendo en un campamento. Claro. No, pues, pero hay muchos empleos que los toman ellos, digamos. O sea, hoy día, si uno quisiera hacer el ejercicio mental, digamos, saquemos a los migrantes, la economía pierde un montón. Pierde un montón porque es un grupo que está masivamente compuesto entre personas de 18 a 45 años y vienen a trabajar. Esa es la razón, probablemente número 1, por la cual migran. Hay otras también. Para enviar sus remesas. Enviar su remesa. Y también yo creo que tenemos que tener claro que la migración no es un problema o un tema que nosotros estábamos buscando. Ocurrió por una crisis en Venezuela. Que esa cuestión no tiene que ver tanto. Claro, sacando la crisis en Venezuela hubiera sido el escenario distinto. Exacto. Por mucho que nos echemos la culpa de un sector político a otro, acá hay una crisis que es por un Estado fallido en Venezuela que está generando un problema en toda la región. O sea, que hay un problema también de política internacional que nuevamente no es sencillo de resolver, digamos. Yo no soy experto en ese tema, no me voy a meter ahí. La coordinación, porque además la diáspora es gradual. Entonces, para llegar acá, porque toda la gente dice, oye, ¿por qué no lo sacan? Es que, como lo hacen los gringos, ¿no? Es que los gringos tienen frontera con México. Pueden sacar a los mexicanos, mandarlo para su país. Aquí no podemos mandar a los venezolanos, salvo subiéndolo a un avión, pues. Exacto, tiene uno de esos. Y en Estados Unidos también tiene problemas para controlar su frontera. No es algo sencillo. Claro, porque viene gente de Guatemala subiendo. Vienen subiendo, cruzan incluso desde Venezuela caminando, cruzan todo Centroamérica. Estados Unidos tiene un problema grave ahí. Por ejemplo, también acá se discute mucho. Si uno ve la evidencia en Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué uno puede hacer para controlar la migración? Entonces uno puede pensar, hay 3 tipos de cuestiones que uno puede pensar, como ponerse más duro en el control de la frontera, apoyar a los países o mejorar vías regulares de acceso, ¿ya? La evidencia que hay muestra, por ejemplo, que cuando se pone dura el control o lo que llaman en inglés el enforcement, digamos, que la gente efectivamente hay un control migratorio estricto en la frontera, esa cuestión ha disminuido quizá algunos flujos migratorios y ha tenido impacto en la economía. ¿Por qué? Porque la migración, claro, afecta a los empleos, afecta a los salarios de incluso los nativos. ¿Y eso por qué? Porque el impacto de los migrantes en la economía es de distinta manera, no es una sola cosa, digamos. Permite que se empleen personas que de otra manera quizás no se emplearían o evitar cierto tipo de sustitución de la economía que de otra manera no estaría ocurriendo. Entonces, si tú preguntas, por ejemplo, ¿qué necesitamos en Chile? Lo primero necesitamos acá entender bien la evidencia de lo que ha pasado. Y en esta cuestión se necesita mucha investigación que nos permita identificar, por ejemplo, qué grupos se pueden haber perjudicado y qué grupos también se han favorecido y entender bien cómo podemos establecer puentes entre esos 2 grupos y quizás también hay que pensar cómo el Estado permite que la gente que no se ha integrado bien lo pueda hacer. Ahora el fenómeno es demasiado contemporáneo, creo, para tener conclusiones definitivas, ¿no? Y además es un fenómeno muy, muy movible porque entran, salen, no sabemos cuántos se van a quedar definitivamente acá. Por supuesto. No tenemos idea de eso. Porque si cae Maduro, por ejemplo, y viene una promesa de algo en Venezuela, capaz que haya una diáspora de vuelta. Podría ser. ¿O no? Podría ser. No sé. Ahora, yo pensaría que nos debemos acostumbrar, independiente de lo que pase en Venezuela, ojalá que la solución ahí se revierta, digamos, pero yo creo que vamos a tener migración acá porque es un fenómeno global. También hay familias que ya establecieron redes, probablemente algunos... que llegaron para quedarse mucho. Algunos probablemente ya se han adaptado acá. Y tienen hijos chilenos. Y eso pasa, o sea, ¿cuántos chilenos van que de repente, no sé, yo estuve a punto de quedarme a vivir en Estados Unidos, quizás yo viví 10 años allá, yo pensaba irme 1 año. Eso ocurre en las trayectorias de las biografías de las personas. Entonces, el señor Polman, por el otro lado también, el señor Polman llegó a Alemania...
Pasó a Argentina. Es difícil predecir, pero lo que sí yo creo que si uno quisiera decir, bueno, vamos a volver al estado del 2012, por ejemplo, cuando había 2% de migrantes, yo creo que es muy, muy difícil. Ya, ¿y cómo resolver lo caótico entonces en que está la situación? Porque hay una situación caótica, puede ser percepción, Sí. pero las percepciones hay que hacerse cargo, porque esa es parte de la política. Y hoy día las encuestas son pésimas respecto de la visión que tienen los chilenos de los inmigrantes, incluso, me atrevería a decir, de los inmigrantes de la primera generación con los inmigrantes que están llegando ahora. Sí, yo creo que eso es una de las cosas que yo más lamento. Como que nos perdimos un momento de pensar bien el tema y hoy día cambió la discusión política al respecto. Porque yo creo que si nosotros queremos ser un país abierto a la migración, también tenemos que invertir en ella. O sea, la gente... hay que ser quizá un poquito ingenuo para pensar que los migrantes se van a adaptar fácilmente, y toda la diversidad de grupos que llegan se van a poder adaptar fácilmente a la economía, se van a poder integrar y van a poder explotar todo su capital productivo acá. Claro, porque además tienen calificaciones distintas. Exacto. Muchos de esos uno de los problemas, por ejemplo, que ocurre en la literatura de migración es que ellos se subemplean acá. O sea, una cosa es que estén empleados, pero otra cosa es que están empleados en empleos de menor calificación, porque no se les destaca, digamos, igual que quizás, por ejemplo, se les podría destacar en su país de origen. Y no tienen las redes tampoco. No tienen las redes, y eso el mercado laboral lo termina castigando también. Y eso les toma tiempo a ellos que se puedan adaptar y puedan explotar su capital. Lo que ha pasado con los doctores un poco. Sí. La desconfianza que había con los doctores extranjeros en algún momento era como que no me atiendo con él porque no es chileno. Claro, y cualquier persona que, por ejemplo, profesional, que ha migrado o ha vivido un tiempo fuera, se da cuenta de que el mercado laboral allá no lo considera quizás exactamente igual que en su país de origen, digamos, porque no tiene las redes, porque quizás hay barreras culturales que todavía no ha podido superar. Y esa cuestión toma tiempo. Entonces, los países que están abiertos a la migración, si uno mira, por ejemplo, casos más exitosos, en Canadá invierten un montón. ¿Y cómo invierten? ¿En qué invierten? Invierten, por ejemplo, ellos tienen políticas de grupos refugiados. Invierten de que esos refugiados se puedan integrar bien. Ya. Entonces, por ejemplo, si la barrera del idioma, tienen programas para que las personas rápidamente puedan aprender el idioma. Nosotros... la migración fuerte que tenemos es de países latinoamericanos. La de los haitianos, que obviamente se ha reducido, tenía esta dificultad, esta barrera. Pero estos haitianos aprendieron solos. Exactamente, no había muy poca iniciativa, había iniciativas de la sociedad civil. De la sociedad civil, claro. Pero eso significa un problema importante. Por ejemplo, una de las cosas que se ha visto es cuando los migrantes tienen barreras, o los grupos de refugiados tienen barreras muy importantes para integrarse al mercado laboral. En esos casos, por ejemplo, en la literatura ha encontrado que hay un vínculo entre migración y crimen. Pero en general, cuando no hay grandes barreras, no hay un aumento de la tasa de criminalidad. Esto en general, digamos. Obviamente uno puede buscar casos específicos donde ocurre de un lado u otro, pero cuando ocurre muchas veces está asociado a un problema de integración que... por ejemplo, con políticas públicas se podría mejorar. Sí, lo que dices tú, a mí lo que más me preocupa, y es por reporteo, es un caso, y un caso en mi metro cuadrado, así que no es extrapolable para nada, pero me quedo dando vuelta de un dueño de restaurante que conozco que decidió despedir a los venezolanos después de todo lo que ha pasado, no por la desconfianza que tenía precisamente con ellos o por el mal trabajo que han hecho, al contrario, es porque él creía que a esos venezolanos los podían estar extorsionando para que revelaran quién tenía relojes caros en su restaurante porque ha tenido problemas con asalto. Entonces me queda dando vuelta esto de, claro, empieza a estigmatizarse el grupo completo y digo que si esto podría ser peor es con los venezolanos sin pega, viviendo en Chile. Cuando dices, ¿qué podría ser peor? Eso podría ser peor. Sí, bueno, les va a quedar otra que empezar a, como dices tú, no todos, pero irse... o empezar a enredarse en estas redes de esto se transforma en una profecía autocumplida, como tú decís, sería muy, muy lamentable. Yo creo que todavía estamos a tiempo de lograr que la migración, digamos, aprovechar, esta es una oportunidad. Llega un grupo que está deseoso de trabajar, deseoso de aportar a la economía, a eso viene principalmente. Yo creo que en esto también, por ejemplo, es importante que nuestro sistema, por ejemplo, de control del delito, digamos, todo el sistema judicial, la policía, los ministerios públicos, sean eficaces en poder, por ejemplo, separar a ese grupo que viene, a personas que vienen y cometen delitos acá, de la otra enorme masa de gente que viene a contribuir. Yo creo que tenemos que ser capaces, igual como lo hacemos con los chilenos, digamos. Lo que dices tú, los incentivos de la política hoy por hoy es decir lo que están diciendo incluso gente de izquierda que siempre defendió la inmigración, que cierren las puertas, Manucheri dice no les dejen enviar remesas.
Yo creo que ahí también tenemos que evitar que el debate se vaya a esas soluciones simplistas. Porque si la izquierda está en eso, la derecha más dura va a doblar la apuesta. No, yo creo que esa política a punta de cuñas, digamos, simple, ahora, no nos va a llevar a un buen lugar. También el problema que hubo al principio con la migración, a mi modo de ver, porque hace rato que estamos hablando de este tema, fue cierto buenismo. El buenismo de decir que entren porque Chile necesita darle acogida antes que llegara la masa venezolana. Ese es otro problema. Esa mirada como ingenua de que las cosas, por ejemplo, no va a haber... Exacto, no va a haber fricciones. Si aquí hay fricciones. Y naturalmente, la historia, y veníamos del futuro, que Occidente arriba del hemisferio, y hay fricción y va a pasar aquí lo que iba a pasar allá. Claro, eso también. Y hay que tratar de que esas fricciones se puedan reducir, llegar a acuerdos, pero naturalmente hay barrios que cambiaron su composición. Claro. Y cualquier persona, y esto ha sido un periodo muy rápido, o sea, ha sido 10 años, digamos. Claro, algunos los ven como invasión, no como inmigración. Exacto, hay una famosa novela de Houellebecq que retrata esto, por ejemplo, en el caso francés, digamos. El caso francés que ha sido histórico con los musulmanes. Exacto, exacto. Y lo pone en un caso muy exagerado, quizás, o quizás no tan exagerado. Que haya un presidente musulmán. Que llegue un presidente musulmán que declara que, por ejemplo, ahora Francia sería un estado musulmán. Claro, aquí la transición... Eso refleja el temor también. Aquí la transición se acabaría si fuese un venezolano como en Estados Unidos, Obama... Pero por eso, también es un problema cuando esto se mira de manera... Ese otro simplismo, si queréis, que cuando se ve que esto no hay fricciones, que no hay problema, que la gente va a disfrutar, la gente puede ver, por las razones que sean, pero puede ver como una amenaza que lleguen costumbres distintas, maneras de relacionarse distintas, incluso en el espacio microsocial, si queréis. No pensemos esto simplemente en los grandes problemas como el crimen, el desempleo, sino que espacio microsocial de convivencia. Sí, yo creo que ahí hay mucha fricción. El tema de la delincuencia, lo que afectó también a la percepción que tiene la élite de los inmigrantes, que antes era bien favorable porque tenían relaciones en general de dependencia, porque era re fácil que te caigan bien cuando los mandáis. Claro. Porque tenían servicio doméstico y todo eso. Pero ya cuando empiezan a ver que son los portonazos, que los pueden amenazar, ya ese grupo se une al grupo que se ve amenazado porque tienen relaciones de pares. Sí, yo creo que eso probablemente ha estado acompañado de este proceso de vuelco de mirar la inmigración como una cosa, ya sea favorable o no favorable para el país. Pero yo creo que tenemos que pensar bien este problema. Este es un tema que no se va a acabar pronto. No, para nada. Está partiendo. Sí. Las familias que ya construyeron lazos acá, probablemente eso va a significar que van a seguir llegando migrantes a esas zonas, a esos lugares, digamos. Entonces, hay que saber cómo, no diría lidiar, porque es una mala palabra, suena como que, pero yo creo que esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad que tenemos como país. Que y además estar consciente que si uno cierra puertas, le está abriendo la puerta al crimen organizado para cooptar a ese grupo y meterlo en el negocio, porque tienen que vivir de algo, porque tienen que comer. Pero también el crimen organizado está entre chilenos. Entonces también tenemos que tener... Eso es un problema del Estado que no está siendo capaz de llegar y llenar ciertos espacios y que lo está llenando el crimen organizado, digamos. No es solamente porque no se debe a la migración, yo creo. O sea, esto que está ocurriendo y es un fenómeno también, ojo, global. Sí, entonces, totalmente. Patricio Domínguez, 1.000.000 de gracias por esta interesante conversación. Gracias a ti, Quique. Muchas gracias.